The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón, Alejandro G. Bueno amigos, en esta ocasión nos encontramos en una edición más de las reseñas. En esta ocasión tenemos una película muy muy especial. Es una de las películas, si no es que la mejor película de todos los tiempos. Estamos hablando de Citizen Kane, ópera prima y ópera lo que sea. Es la máxima película que ha hecho Orson Welles. Esta es una película de 1941, es bastante vieja. Pues es dirigida, producida y actuada por Orson Welles, como ya hemos mencionado. Escrita por Mank. Esta es quizá una película que es difícil hablar de ella por cuánto hay que analizar de ella. Es quizá el mejor ejemplo de lo que debe de ser una película. Esta película rompió cualquier paradigma en el tiempo y sí es como que una película que cada vez que veo digo, puta, qué cosa tan chingona, pues, o sea, no hay otra palabra más que chingona, pues, porque sí es tanto en dirección, tanto en fotografía, en guión, ni se diga, y en actuación, inclusive Orson Welles es un excelente actor. Entonces, pues, ¿de qué va Citizen Kane? Sí, bueno, esta película trata a grandes rasgos la vida completa de una persona que es muy adinerada, es un empresario muy importante en su tiempo. De hecho, lo fue toda su vida. Es una persona que desde los 24 aproximadamente ya era dueño de un periódico muy importante y se fue expandiendo a lo largo de su vida, obteniendo muchas propiedades, mucho dinero, mucho poder sobre todo. Y a lo largo de su vida vemos cómo fue que se fue creciendo, pero también cómo fue desarrollando su personalidad, que al final lo terminó definiendo y que hizo que muchos lo amaran y muchos lo odiaran. Ya en su punto cúspide, él era una persona que estaba siempre en el ojo público y que de hecho esta película empieza con su muerte y ahí mismo te explica más o menos qué es lo que hizo y qué es lo que lo hace tan famoso. Vamos a hablar de una vez con spoilers porque es una película que, como mencionamos, ya tiene casi 80 años, entonces vale la pena desde un principio que la vean para que puedan apreciar todo lo que vamos a analizar en esta reseña. Y sí, es la historia básicamente de una vida, pero la forma, el formato en el que fue hecha, no me refiero solamente al blanco y negro, que de por sí se ve perfecto casi todo, muchas técnicas que usan los montajes, las transiciones, la narrativa, el uso constante de flashbacks que muchas veces ni siquiera están en orden. Eran cosas muy arriesgadas, no solamente en la dirección, sino en el guión, y funcionaron perfectamente. Y ahorita se considera por eso, por muchos, la mejor de la historia o de las mejores de la historia. Citizen Kane yo creo que es la película más ambiciosa de todos los tiempos. A lo mejor no en escala como un Infinity War o un Endgame, que son películas que pues no hace falta ni explicar de qué son. Me refiero Sí, en cuestión de todo lo que rompió, porque esta es una película de los 40 que se siente como si fuera de los 2000. En cuestión de edición es algo maravilloso, nunca pierde ritmo. La narrativa es muy, muy diferente para lo que era en la época, e inclusive actualmente no es una narrativa que se use tan constantemente, porque es una bastante complicada. Eh, sí, es muy no, difícil que alguien lo haya hecho tan efectivo, incluso ahorita. sí, sí, como tú dices, es la historia de un hombre y como mencionaba Mank en la película de Mank, es muy difícil retratar la vida de un hombre en solo 2 horas. Y aquí siento que a la perfección te ejemplifican cómo era Charles Foster Kane. Él es el ejemplo del protagonista. Realmente siento que es el mejor protagonista jamás escrito en el cine. Si te das cuenta, las películas de Scorsese están totalmente inspiradas en Citizen Kane. Siempre es el mismo arco pues del personaje, nomás que en el caso de Scorsese las hace de manera lineal. Aquí, como tú mencionaste, pues se analiza este personaje a través de flashback. La película es totalmente un análisis de un personaje y una crítica a, pues a William Hearst, que como mencionamos en la reseña pasada, es este personaje en el que se inspiró para hacer a Charles Foster Kane. Es una película que, como mencionamos, tiene muchos temas. Principalmente yo siento que es el egoísmo, el tema principal, porque vemos cómo pasa de ser un joven audaz, así, un vato que busca ser Cambiar el reconocido, mundo. ajá, que busca cambiar el mundo,
a pasar a ser un hombre amargado, ególatra y solo para el final de la película. Como ya mencionamos, vamos a ir con total spoilers. Tampoco es como que se pueda spoilear mucho. Digo, el único spoiler real es qué significa Rosebud, que gran parte del misterio de la película es saber qué significa Rosebud, que fueron las últimas palabras que dice Charles Foster Kane al principio de la película. Entonces, pues Rosebud es el trineo, ¿no? Pero, ¿qué significa el trineo? Básicamente es ese recuerdo de la infancia, ¿no? De ese momento donde no tenía ninguna riqueza, donde podía hacer lo que él quisiera. Este es yo creo que es uno de los spoilers menos guardados de todos los tiempos, porque inclusive en Los Simpson aparece esto con un episodio donde el señor Burns hace el papel de Charles Foster Kane. Siento que a pesar de ser el tema principal, el egocentrismo también es muy importante aclarar que explora muchos temas como la política. A lo mejor no es el gran énfasis, pero ahí toda la parte de cómo los medios influyen a las personas, cómo este güey, inclusive ahí es donde recae al egocentrismo, que cómo buscaba la aprobación de todo el mundo, o buscaba el amor de la gente, porque él no sentía amor pues desde que dejó de vivir con sus padres, ¿no? Que es cuando pasa a ser este hombre arrogante y así, ¿no? Sí, que de hecho desde el principio de la película empiezas a ver que sí es alguien muy solitario y que siempre buscaba, por así decirlo, el amor, pero de las masas. Él siempre quería ser el centro de atención, siempre quería que la gente lo viera como él consideraba el éxito, aunque no se sintiera siempre a gusto. Por ejemplo, él vivía en una casa enorme y tenía a la esposa artista o la esposa que él consideraba que la gente le iba a agradar más, pero él realmente no se sentía cómodo viviendo ahí, simplemente lo hacía para que la gente lo viera como él quería que lo vieran. Y de hecho, como tú dices, este recuerdo de Rosebud, que al final de cuentas son sus últimas palabras antes de morir, que causaron mucha intriga a nivel mundial, porque ¿qué significan esas palabras que dijo este magnate supermillonario? ¿Qué puede pensar alguien así de rico en sus últimos momentos? Y pues era básicamente su infancia, cuando no era rico, cuando era un niño con sus papás viviendo en una cabaña. Inclusive menciono que es uno de los arcos más cabrones que hay en los guiones, porque ves cómo este güey va evolucionando poco a poco y no te lo muestran de manera lineal, te lo muestran de manera episódica. Pues entonces es como una serie de entrevistas que le hacen a varios personajes para descubrir quién era Charles Forces Kane, ¿no? Eso es lo que se me hace muy diferente, pues, porque ahorita ya hay más películas que están así, pero para ese tiempo está muy, muy, muy cabrón cómo le hizo este güey para escribir algo tan complicado y simplificarlo para que te mantenga entretenido todo el tiempo. No es para nada aburrida esta película. A pesar de que sea en blanco y negro y pues sí se pega el viejazo en varias cosas, porque pues obviamente es de los 40, ¿no? Pero en narrativa inclusive en actuación y en caracterización, porque el personaje, o sea, Orson Welles tenía 24 años cuando hizo esto, y ves cómo lo maquillan y todo, y no parece un güey de 24 años. Hace un excelente trabajo de actuación Orson Welles en la forma de cómo al principio es alguien muy carismático y cómo al final pues es un viejo amargado y lo caracteriza muy bien en la forma de moverse, inclusive la voz siento que la cambia un poco. También me gusta cómo el personaje, o sea, ya mencioné que cómo me gusta cómo evoluciona, pero en el momento que dije, ok, la evolución de este personaje está chingona, es cuando él fracasa como político y él dice, no, pues ya mi carrera ya valió, yo ya no voy a ser amado por las masas, pero luego se empieza a proyectar en lo que iba a ser su nueva esposa y la forza que sea una bailarina, era, ¿no? O cantante, era cantante de ópera, Cantante. perdón. Cómo se empieza a proyectar en ella y como tú mencionas, en el momento en el que la pierde, no llora porque se haya ido ella, llora porque se va a quedar solo y porque ya de plano perdió toda oportunidad de relucir ante el público, pues. Sí, que es otro tema muy importante de este personaje en específico, el egoísmo, pero también la manipulación, porque Sí. toda la película al principio satisfacía su ego o satisfacía su necesidad de manipulación con el periódico, que de joven siempre fue lo que más lo mantiene ocupado y lo que más le daba éxito.
Incluso él lo llega a decir, la gente va a pensar lo que yo les diga que piensen. Y lo aplicaba con los medios masivos y con su familia. Entonces, eso es algo una de las muchas cosas que toca esa película y algo que hace que este personaje sea también muy interesante. Obviamente no lo glorifica, sí le trae muchas consecuencias en su vida, porque en general esta película es de tragedia, o sea, a este personaje no le va, Sí, aunque el final es trágico. O sea, es una película que sí te bajonea al final, pues. sí, porque aunque le iba bien en negocios y dinero y tenía todo, realmente lo que quería al final de cuentas era tener el control siempre, que todos lo vieran bien, buscar aprobación, pero como al final se vio, pues realmente al final solamente pensaba en ese niño que era él cuando tenía 7 años viviendo en una cabaña. Ya dejando de analizar el guión y eso, las técnicas utilizadas, las técnicas son, pues yo creo que la principal influencia, ¿sí? Influencia de muchísimos directores como Wes Anderson, como Kubrick, como todos esos güeyes que buscan simetría en las tomas. Este güey, o sea, Orson Welles, para hacer su primera película, el vato sabía dirigir como si tuviera años y años de experiencia, pues cada escena está muy bien secuenciada, todas están simétricas las tomas. Eh, hay una secuencia que recuerdo muchísimo y que me parece excelente, que es cuando te muestran la relación entre él y su primera esposa y cómo poco a poco va evolucionando. Y en cuestión de 2 o 3 minutos totalmente ves cómo fue su relación, pues como con el mismo escenario de un comedor que están desayunando, cómo van cortando a diferentes años y cómo va evolucionando su relación, pues o sea, empiezan hablando de que, sí, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Sí, también, y luego empiezan a de que, ella empieza a hablar de su vida y Kane nomás es de que, ok, va, para luego pasar a él solo con el periódico, sin pelarla, ella toda amargada, para al final cortar la escena y hacer pues como un dolly hacia atrás y ver toda la distancia que se ha creado entre ellos dos a través de la mesa, pues, o sea, esa secuencia es perfecta. Esa y otras más, pues, es lo que hace que esta película sea lo que es, ¿no? Sí, a mí te mantiene cautivado de muchas formas. Como tú lo dices, hay secuencias que se logran de manera perfecta, tanto por la técnica como por la forma en que estén escritas. Es que eso es lo que tiene esa película. Prácticamente todo lo hace bien, todo lo hace de la mejor forma que se puede haber hecho, porque en todo el tiempo estás cautivado por algo en lo que está en pantalla. El trabajo de maquillaje siempre es perfecto, la dirección y la cinematografía siempre es impresionante, las secuencias están siempre muy bien logradas, los montajes, como decía, la historia es muy interesante, también todo lo que te muestran se siente muy fluido y pudo haber sido un desastre, como lo había mencionado, creo que Mank en la película de Mank, y que de hecho es un guión que se hizo en 60 días, lo cual es impresionante. Y que la mayoría se escribió en 12. Sí, y aparte la mayoría también estaba, digamos, ebrio También. el dicho Mank. Pero lo que voy es que todo lo que te muestran se siente perfectamente estructurado y no hay nada que se sienta sobrando. O sea, hicieron el trabajo difícil de representar la vida de una persona en 2 horas, lo hicieron, te digo, perfectamente. No hay nada que yo le quitaría a esta película. De hecho, intentando pasar a los puntos negativos, no se me ocurre honestamente ninguno. Sí, esta definitivamente es una película perfecta, o sea, no, como tú dices, no hay ni un solo punto negativo. Ya para concluir, Citizen Kane es definitivamente una de las mejores películas de todos los tiempos. Quizá no sea la que yo categorizaría como la mejor película de todos los tiempos, pero aún así es un excelente ejemplo de lo que es una gran película. Todos los niveles de edición, dirección, actuación, todo está perfecto. Es una película perfecta. Es totalmente recomendable para todo público porque, como les mencionamos, es muy entretenida. Es algo que, a pesar de tener 80 años, se siente muy moderna. Es una de las grandes historias del cine y es quizá una de las grandes historias, punto. Y si quiere iniciar en el cine de los 40, esa es la mejor forma de iniciar. O en el cine en blanco y negro, ¿no? Porque como puede ser una
cierta parte del cine que es muy difícil de entrar porque muchas personas no quieren sacrificar el color. Esta aquí ni lo necesita. Es perfecta por como es. No hay excusa para no verla, la neta. Sí, de hecho, el hecho de que sea en blanco y negro ayuda a aumentar el dramatismo y favorece la fotografía que manejan, pero en eso tiene razón. Es, creo, de las pocas que yo también considero como perfectas en todos los géneros, en todos los tiempos del cine. Igual la recomiendo a todo el público y lo único que me puede preocupar es que algunas personas a veces entran un poco dudosos a verla porque se genera una expectativa muy alta, porque te digo, 80 años de ser analizada y ser reseñada esta película, pues mucha gente cuando apenas la ve por primera vez, que fue mi caso hace poco, a lo mejor puede tener expectativas demasiado altas y a lo mejor no puede cumplir las de algunas personas. Y eso hace que la vean con malos ojos o que la empiecen a subestimar sobre el impacto que tuvo realmente. Sí, esta película es a huevo una de las que tienes que ver en tu vida. Es a fuerza que lo tienes que ver. Vale la pena, no hace falta ser un cinéfilo ni nada para verla, porque todo lo que mencionamos se aprecia a simple vista, pues o sea, aunque seas alguien que no sabe de cine, completamente lo identificas, pues. Entonces, hasta aquí el análisis de Citizen Kane. Tienen que verla, en serio, tienen que verla. Y pues hasta luego.